en el área del sur de África, donde allí los cristianos europeos sí educaron, y todavía al día de hoy, como dijimos ahorita, hay un movimiento evangélico y protestante en esa área bien fuerte. Ok, ese siglo XIX que hemos mencionado ya por varias semanas, que ha sido conocido como el siglo misionero, tuvo mayor éxito en esa región del África negra, pero no en el África oriental. ¿Cuáles fueron esos países del África negra donde tuvo más fuerza? Miren, en Angola, en Benín, en Botsuana, en Burkina Faso, en Burundi, en Camerún, en Chad, en Costa de Marfil, en Eritrea, en Etiopía, en Gabón, en Ghana, en Guinea-Bissau, en Guinea Ecuatorial, en las Islas Comoras, en Kenia, en Liberia, en Malawi, en Mali, en Mozambique, en Namibia, en Níger, en Nigeria, en la República del Centro Africana, en la República del Congo, en la República Democrática del Congo, en Ruanda, en Santo Tomé y Príncipe, en Sierra Leona, en Somalia, en Sudán, en Tanzania, en el Togo de Uganda, en Djibouti, en Zambia y en Zimbabue. Son 30 y pico de países. Centro y sur. Sí, exactamente. Allí el cristianismo se afianzó. Pero es interesante que en algunos sí ha permanecido, pero en otros hubo eso. Bueno, el continente africano ha sido un continente de mucha pobreza, de mucha separación de clanes. África tiene muchos clanes, hay muchas guerras civiles, hay muchos golpes de Estado. Pero eso lo tuvieron culpa los mismos colonizadores que establecieron ese sistema para poder controlar. Ah, bueno, pues claro, claro que sí. Y ese sistema se quedó en todo. Sí, en alguna medida, por lo menos, claro, el imperio otomano, que era el imperio turco, que tenía mayor fuerza ahí, desde luego permitió la invasión, ¿no?, del mundo musulmán, porque los turcos eran musulmanes, pero era una experiencia musulmana hasta cierto punto tolerante. De hecho, un musulmán fanático jamás diría que Turquía es musulmana, a pesar de que los turcos son musulmanos, porque los turcos son fundamentalistas. No son fundamentalistas, son medio occidentales, les gusta mucho el concepto más liberal, ¿no?, de la fe. Ahora, al comenzar el siglo XIX, las posesiones europeas en África eran pequeñas, como mencionamos al principio, ¿no? Un poquito Francia, Inglaterra, que se coló, pero cuando los europeos vieron el potencial que tenían estos países, España se fue y agarró la costa norte y allí estableció sus plazas. Francia se apropió de Angola y de Mozambique, sobre todo en las áreas de las costas, porque para Francia ocuparse de Mozambique y de Angola era entonces dedicarse al tráfico de esclavos y sacar la gente de allí para esclavizarlos. Holanda fundó la colonia en el Cabo de Buena Esperanza, y Francia también siguió haciendo conquistas hasta que finalmente agarró a Senegal, y desde luego los ingleses se establecieron en Sierra Leona, y distinto a los franceses, los ingleses, con el espíritu cristiano misionero que había en las universidades, que se despertó aquello de no seguir patrocinando la esclavitud,
pues muchos cristianos compraban esclavos, los hacían libertos y los regresaban de nuevo al África. Y desde luego, Sierra Leona fue una colonia inglesa que se creó, que los ingleses la crearon precisamente para atraer a todos esos esclavos libertos y reubicarlos de nuevo en África. Claro, algunos de ellos no pertenecían a esas regiones del África, pero por lo menos estaban dentro de su continente y estaban dentro de su idiosincrasia. En el 1914, los que recuerdan el 1914 saben que estamos hablando ya de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En el 1914 solamente del África, Etiopía y Liberia eran estados independientes. Todos los demás países de África le pertenecían como colonia a algún país de Europa. Y de hecho, Liberia, así como los ingleses crearon la Sierra Leona, Liberia fue creada por los norteamericanos precisamente para transportar también a los esclavos libertos que expresaban que deseaban regresar a sus raíces. A esa gente, Estados Unidos agarró Liberia y dijo, aquí es donde lo vamos a traer y aquí es donde lo vamos a establecer. Desde luego, pero Liberia se convertía entonces prácticamente en una colonia bajo el protectorado. Esa palabra antes se usaba mucho en Puerto Rico, ha desaparecido, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos bajo el protectorado. Yo la escuchaba de niño y de adolescente. Claro, para los países colonizadores, los misioneros, como yo dije al principio, eran importantes. Y eran importantes porque en alguna medida ellos aportaban a la dignidad del nacional. Y esa aportación hacía entonces que el país estuviese bien representado por los misioneros. Porque los que representaban mal a estos países eran los comerciantes. Porque ellos eran los que iban a explotar. Ahora, esa carrera de colonización que comenzó prácticamente en el 1870, se hizo cada vez más fuerte y más patente. Hay una película que yo vi que ahora no recuerdo el título, pero tiene que ver con los diamantes en el África. ¿Con Leonardo DiCaprio? Sí. Tremendo. ¿Verdad? Black Diamond, algo así. Sí, diamante negro. Sí. Pues precisamente en el 1867 se descubre en África yacimientos de diamantes. Y desde luego los ingleses dominaron toda esa región donde había riqueza. Los ingleses llegaban porque tenían la flota militar más grande y más poderosa y eran respetados. Y obviamente pues imagínense descubrirse que allá en el África hay diamantes, santo cielo. Eso fue la misma fiebre del oro, pero ahora de diamante. Francia extendió su colonialismo, Alemania también entró, Bélgica, imagínense, Bélgica una vez fue dueña del Congo. Más grande que ellos. Los belgas, ellos también entraron en el juego ese. España reclamó Río de Oro y Guinea Española, de hecho que son las áreas en África donde a veces la gente que dice que se sorprenden porque allí hablan español. Bueno, pues si fue colonia española, pues hablan español. Y desde luego Inglaterra. Si usted observa bien, estas potencias europeas
representaban o el catolicismo o el protestantismo, no había nada más. Y desde luego, Justo González hace un planteamiento muy equitativo cuando dice que la obra misionera en ocasiones fue utilizada para adelantar las causas políticas. Pero, por el otro lado, estos también abonaron para el beneficio de los nacionales. Hay una nota de Justo González que yo se la quiero leer porque yo dije, esto sería bueno que el grupo lo vea, porque hay distintas formas de evangelizar, ¿verdad? Los que han tomado cursos de evangelismo saben que hay distintas formas de evangelizar, pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes utilizaría esta forma, porque mire cómo se llegó a evangelizar. Por ejemplo, en la página 473 dice Justo González: la obra protestante en África fue muy extensa y no podemos describirla en su totalidad. Por ejemplo, en Liberia y en Sierra Leona trabajaron misioneros norteamericanos. Muchos de ellos eran negros enviados por las iglesias negras, aquellas iglesias que habían poderosas en los Estados Unidos, ¿verdad? Los negros del sur, correcto. Entonces, los anglicanos fundaron en Sierra Leona una iglesia de gran vigor, y lo mismo lo hicieron también en Nigeria, en Ghana y otras colonias. Empero fue a partir del sur de África que se iniciaron las empresas misioneras más notables. Durante largo tiempo, algunos de los colonos holandeses y británicos de Sudáfrica se habían interesado en llevarle el mensaje cristiano a los naturales del país. Entonces, oiga bien lo que dice. Así, por ejemplo, un colono holandés escribió en su diario en el 1758 lo siguiente, y esto es lo gracioso. Dice: abril 17 del 1718, empezamos a tener escuela para los jóvenes esclavos, bajo la responsabilidad del capellán. Acuérdense que esto era Holanda, y Holanda era protestante, ¿no? Dice: para estimular la atención de los esclavos y para inducirles a aprender oraciones cristianas, se le prometió a cada uno de ellos que al terminar su tarea se le daría un vaso de licor y 2 pulgadas de tabaco. Venga a la escuela bíblica que te conviene. Se le llenaba. ¿Ven? Ahora, dice Justo, dice, pero ese interés era muy limitado y rara vez alcanzaba más allá de los linderos de la colonia, hasta que en el siglo XIX comenzó un despertar que convenció a muchos holandeses y británicos que tenían la obligación de llevar el evangelio al interior de África. O sea que se dieron cuenta, mira, ni con el ron ni con el tabaco vamos a lograr mucho éxito, porque a fin de cuentas donde vamos a tener éxito en la obra misionera no es acá en los países, en las colonias de costa, sino es cuando entremos al interior. Y desde luego, cuando los cristianos decidieron entrar al interior, lograron éxitos extraordinarios. Por ejemplo, hubo un misionero llamado Johannes Theodorus van der Kemp. Era holandés. Y esto es lo que, como hemos dicho toda esta semana, esto es lo que es importante que nosotros recordemos dentro del marco de la historia, sobre todo cuando viene gente a decir que el cristianismo lo único que hizo fue engordar al capitalismo. Eso no es verdad, eso no es verdad. Miren, Johannes Theodorus no creía en la superioridad de los blancos, porque una de las cosas que se empezó a establecer en África era que los blancos eran superiores a los negros. Sí. Sí. ¿Ah? ¿Cómo? No, todavía hay gente que es más, a veces en sus expresiones más ingenuas